Le quiero dar la bienvenida a Carolina Pacheco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gina, muchas gracias por Gracias. la invitación. No, a ti muchas gracias por aceptar. Entonces yo quiero saber ¿por qué París? ¿Qué haces hasta allá? Yo actualmente vivo en el sur de Francia, pero cuando yo recién llegué a Francia viví un año en París. ¿Por qué me vine a París? Pues porque me casé. Yo soy mexicana, soy del norte de México, de Sonora, y viviendo en la Ciudad de México conocí a Jean-Christophe, mi ahora esposo, y bueno, realmente nos conocimos, pero pues yo creo que el 90% de la relación, como él vivía en París y yo vivía en la Ciudad de México, pues fue realmente una relación a distancia. Eh, WhatsApps, teléfonos, Skype en aquel entonces, ¿no? Para hacernos videollamadas. Y el noviazgo fue evolucionando a un grado en el que ya en un momento mi ahora marido me dice, ya, o sea, está muy cansado de estar viniendo cada cierto tiempo a México, eh, necesitas irte para allá, vamos a casarnos, cásate conmigo, me caso, bueno, tomé la decisión de venirme a casar, me casé en París porque honestamente con todo el tema de migración, visado, era mucho más fácil y menos papeleo casarme en París que casarme en México y luego apostillar y venir y hacer todo este trámite. De por sí, Francia es un país, digo, nosotros como mexicanos creemos que México es súper burocrático. No, o sea, nada que ver con Francia. O sea, Francia es muy burocrático, mucho más que México. Entonces, me vengo a París, me caso y ya solamente regresé a México por mi visa y todo este tema y ya me regreso a París. Entonces, bueno, digamos, el amor me trajo a Francia, ya tengo ahorita 6 años aquí en Francia, muy feliz, como te digo, ya no vivo en París, me salí de esta ciudad que considero, ya me considero de ciudadana de ella, pero me tuve que mudar al sur de Francia porque, bueno, cuando me embaracé, mi esposo y yo tomamos la decisión de mudarnos a una ciudad muy chiquita como la que yo vivo, que se llama Osh. Es una ciudad bastante chiquita, tiene 25,000 personas, o sea, realmente es una mini ciudad, pero tiene todo lo que necesitamos, tiene la oportunidad de tener muy buena calidad de vida. Yo llevo a mi hijo a la escuela caminando todos los días y ni siquiera se agarra de la mano, o sea, él va caminando enseguida de mí y esa libertad solamente te lo ofrecen las ciudades chicas acá en Francia, ¿no? Entonces, Sí. ya tengo ahorita dos hijos, uno de Bulmaro, que tiene 4 años y medio, y Emanuel, que acaba de cumplir 3, y 6 años viviendo en Francia. Creo que tal vez el que tú estuvieras ya más relacionada con estar, con que estudiaste en Estados Unidos, te dio otra, además, bueno, ya tienes otra idea de lo que es vivir en países diferentes, ¿no? A ver, sí y no. Sí, porque efectivamente, por el trabajo de mi papá, nosotros siempre estuvimos como nómadas, ¿no? Nos fuimos a Estados Unidos cuando yo era chiquita, por algunos años, nos devolvimos, pero ya no en Sonora, porque nosotros somos sonorenses, ahora en la Ciudad de México, y después de regreso a Sonora, y luego yo me voy a estudiar la carrera a Arizona, me regreso a Sonora, empiezo a estudiar otra carrera, me voy a Yucatán al internado. Entonces, digamos, siempre he estado en un constante movimiento. Entonces, en sí la mudanza para mí no fue difícil, ¿no? O sea, yo Okay. ni tengo apegos materiales ni nada, nos mudamos y nos mudamos. Se vende maletas y en una maleta te cabe tu vida, no Sí, necesitas más, ¿no? sí. Pero siempre me iba, pero sabía que iba a regresar, ¿no? Y muy chistoso porque somos 3 hijas, ¿no? Somos 3 hijas y de las 3 yo creo que yo soy la más familiar, o sea, a mí me encanta estar con mi familia, o sea, yo me encanta, me divierto, eh, siempre cuando nosotros somos del sur de Sonora, que es una ciudad que se llama Guatabampo, y cuando vivíamos en Hermosillo, que es la capital del estado de Sonora, mi abuelo venía, y bueno, o sea, vamos a ver a tu abuelo, y todo el mundo era, no, qué flojera, y yo encantada, o sea, me encantaba ir a ver a mis abuelos, me encanta disfrutar a mi familia. Entonces, digamos, sí, porque ya había vivido en otros lugares, pero siempre volvía, ¿no? Con alguna Sí. frecuencia. Y cuando me vine a Francia, no fue difícil el decirles, bueno, bye bye, luego nos vemos, ¿no? Y cuando no tenía hijos, tampoco, ¿no? Era Sí. como, los veía por cámara, los extrañaba, pero pues estaba yo haciendo otras cosas, aprendiendo. Yo creo que
se empezó a hacer difícil cuando tuve mi primer hijo. Sí. Cuando tuve mi primer hijo y entonces empecé a ver que estábamos realmente aquí, mi esposo, mi hijo y yo, y de repente hablaba yo a mi casa Sonora y veía que estaba mi papá, mi mamá, mi papá es músico también, entonces imagínate tocando la guitarra, mis sobrinos ahí jugando, mi hermana, ¿no? Que hay la comida de domingo familiar y faltamos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue cuando se empezó a hacer algo difícil, que empecé realmente a extrañar, ¿no? Cuando tuve el segundo, pues más difícil. Y entonces yo acordé con mi marido que vivimos aquí, pero yo cada año me voy 2 meses a Sonora. Entonces yo agarro a mis hijos, agarro mis maletas, 2 meses al año y me voy y me instalo en la casa de mis papás. ¿Por qué? Porque para mí es súper importante que sí es cierto que nos tenemos que adaptar a la cultura del país donde vivimos. También es cierto que nunca hay que olvidar de dónde venimos. Entonces, para mí es súper importante que mis hijos quieran a México de la misma forma que a mí me enseñaron mis papás a querer México. Entonces, yo me voy y los inscribo en la escuela ya y hablan y tienen que hablar español y hacen lo mismo que cualquier niño mexicano, ¿no? Y oye, pero es que no entiende que por qué habla francés. No, él habla español porque yo le hablo en español a mi hija, ¿no? Y entonces, digamos, aparte de la gastronomía mexicana, pues la llevas tú, ¿no? Aquí todos los días comemos tortillas y cosas así, y también francés, ¿no? Entonces, esta mezcla ha sido muy interesante y realmente yo considero que es un regalo el poderle dar a tus hijos 2 nacionalidades, ¿no? Es algo, y 2 países con tanta riqueza cultural. Entonces, sí es difícil, no te voy a mentir, sí hay días, por ejemplo, ahorita que ya tengo por el coronavirus, pues más de año y medio que no voy a México, le comentaba a mi mamá el otro día, ya tengo como 3 semanas que me entró como una desesperación de ir a México, ¿no? De ver a mis papás, de abrazarlos. Entonces, sí es difícil, pero yo creo que lo más difícil que a mí me ha pasado ha sido la adaptación a Francia. Ok. A ver, háblame de esa adaptación. Integrarte a la sociedad, a la sí, yo cultura. creo que nosotros, bueno, en el norte de México, en Sonora, estamos muy acostumbrados a Estados Unidos, ¿no? Y a la forma de vivir y todo, digamos, en Sonora, el ir a Estados Unidos es algo muy natural, todo el mundo va bien. Entonces, cuando llego a París, que ya había venido de vacaciones, pero pues cuando vine de vacaciones estaba, ay, que la Torre Eiffel, que Champs-Élysées, que entonces estabas como que, ¿no? Maravillada por otras cosas, porque vas caminando por la calle y escuchas música, entonces dices, wow, ¿no? Pero cuando ya llegué a vivir, que ves los departamentos que un paso a la cocina, otro paso al cuarto, otro paso a la sala y otro paso, ¿no? Y el costo que tiene esa cajita de zapato. Y luego, oye, a mí me encanta el café, es algo que disfruto y pues en México es como que el café gigante y dame el de 1 litro, ¿no? Entonces, y pido un café y me dan un café chiquititito que, o sea, pues no te alcanzaba, pero ni para, ¿no? Ni para empezar. Entonces, eso es difícil. También Francia, a pesar de que sí es un país muy bueno, que tiene muchísimas cosas positivas, realmente yo no considero que Francia sea un país como México, ¿no? Que te dé la bienvenida. Más bien considero que Francia es un país duro, la gente es ruda, todos esperan que llegues y seas súper independiente, ¿no? Que ya hables el idioma, que aprendas, que llegues al día siguiente, ya busques trabajo y estés trabajando. Y es muy complicado porque vienes de una cultura totalmente diferente y la burocracia es difícil. Yo me acuerdo que en París le decía al policía, señor, ¿sabe dónde está esto? ¿No? Con mi mal francés, porque pues yo dije, sí, ya hablo francés, y cuando llegué a París dije, no hablo nada, o sea, no hablo nada de francés, ¿no? O sea, la gente empieza a hablar el francés muy rápido y tú dices, ¿qué? ¿No? Y eso es, digamos, en México, si llega alguien y no habla español, tú tratas de... exacto, de ayudarlo y más o menos ver qué vas a hacer, cómo le puedes ayudar a entender. Aquí en Francia no, o sea, aquí en Francia es, yo no hablo inglés, yo no hablo español, habla francés y aparte te lo hablo rápido.
Entonces, para mí eso fue muy, muy difícil. Me acuerdo cuando recién llegué, mi esposo, que, ha sido, que es mi gran compañero y hemos crecido en esta vida juntos, en este camino. Me acuerdo que un día me dice, es que a ver, o sea, yo no soy tu papá, tú no eres mi hija. No puedo estar haciendo todas las cosas por ti. Tienes que aprender a ir al doctor sola. Tienes que aprender a... Y yo me acuerdo que en ese momento sentí súper feo, ¿no? O sea, me acuerdo que lloré. Entonces dije, o sea, Dios mío, o sea, y lo embarazada, imagínate, ¿no? O sea, más. Y dije, ¿cómo? O sea, si acabo de llegar, o sea, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué no me quiere ayudar, no? Obviamente hoy, después de 6 años, yo se lo agradezco, porque yo creo que a mí lo que me ayudó es a darme cuenta que no hay algo que yo no pueda hacer. Arreglar un foco, tapar un hoyo en una pared porque colgaste un cuadro y ya te vas y la casa no es tuya, que yo pensaba que no lo podía hacer, y sí lo puedo hacer. A tener un full-time job, tener 2 hijos, ser mamá, estudiar una maestría y estar confinada y todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que sí cuesta mucho trabajo porque como mexicana pues estás acostumbrada a que, ay, se te descompuso algo, pues llamas al electricista o al plomero Sí, o al, ¿no? No estamos acostumbrados a hacer las cosas nosotros. Entonces, es no, difícil eso. La burocracia es difícil. Entenderla, muy difícil. Digo, hasta el día de hoy mi esposo se encarga de todo lo administrativo, pero digamos, a los hijos yo me encargo de que su carnet de Santé, que es el libro de vacunas, yo lo llevo al doctor. Yo me encargo de todo eso, él se encarga de las cosas administrativas. El idioma es difícil. Sí es difícil el idioma. Y el hacer amigos es ujú. complicado. Y ¿Por lo qué? más... ¿Por qué? Porque los franceses son muy buenos, tienen muy buena tema de conversación, pero no son así como los mexicanos tan abiertos, ay, Ujú. mira el nuevo, hay que hacerlo sentir en casa. No, ellos terminan su trabajo y se van, o sea, no se quedan a platicar como el mexicano, no tiene ese interés en la otra persona. Entonces eso se vuelve sumamente difícil porque tú como mexicana nueva en un país que no conoces, pues es lo que estás buscando y es lo que el francés menos ofrece, ¿no? El francés es callado y luego en México hablamos muy fuerte y aquí en Francia es todo despacito, es de mala educación estar gritando. Entonces imagínate, o sea, eso ha sido heavy, pero lo que yo creo que lo más difícil que a mí me ha costado es el trabajo. O sea, todo me adapté. Sí, te soy honesta que los primeros 3 años me quería regresar a México todos los días, Sí, pero todos los días, o sea, le decía a mi esposo, vámonos a México, hablaba con mi mamá y le decía, me quiero ir a México, no soporto este país, es muy difícil. Durante 3 años fácil. Al cuarto año, ya como que, ¿no? Me empecé a sí. estabilizar. Y ahorita que tengo 6 años, a pesar de que obviamente extraño México con todo mi corazón porque pues es mi país, ¿no? Ujú. Vivo muy feliz. Vivo muy feliz. Me encanta Francia. Se me hace un país muy padre, con muchas cosas buenas. Eh, la verdad es que ahorita no creo que me fuera a vivir a México por todo el tema de seguridad. Digamos, Ujú. si arreglamos el tema de seguridad sería otra cosa, pero con hijos, el poder vivir en un país tan seguro como Francia, digamos, también pasan cosas malas, pero no como en México, que yo jamás podría llevar a mi hijo caminando a la escuela sin agarrarle la mano, por ejemplo, Claro, sí, ¿no? ni Entonces, mandarlo al parque como puedes hacerlo, ¿no? exactamente, jamás, o sea, jamás. Entonces, yo creo que eso te calma cuando eres mamá, Sí, porque sabes que tus hijos están seguros, porque ya no sí, importas tú, ya lo que importa es la seguridad de tus hijos. Y entonces, pues tenemos que aprender a vivir en 2 países, con 2 corazones, extrañando siempre, porque cuando nos vamos a Sonora, pues extraño a mi marido, ¿no? Y mis hijos extrañan a su papá. Y cuando nos venimos a Francia, pues mis hijos y yo extrañamos a los abuelos y a los tíos y a los primos, ¿no? Entonces, claro, digamos, nunca dejas de extrañar, solo te sí. acostumbras a vivir a extrañar. Te Esto. acostumbras ajá, a vivir extrañando. Esta tranquilidad y esta
felicidad que te llega es porque también ya brincas esta adaptación, me imagino. Ya brincas este periodo difícil de los primeros 3 años, Claro, ¿no? Y claro. ya dices, ahora sí, ya me siento como que ya aterricé, ¿no? Me imagino que Ya. es este sentimiento de... Claro, es que todo es un proceso, Gina, todo es un proceso. O sea, el problema es que queremos llegar y decir, ya, tener la vida resuelta y punto y se acabó, ¿no? No entendemos que es un proceso. Y, y, y es un proceso complicado, es un proceso difícil, ¿no? Es difícil, pero una vez que brincas, una vez que pasas eso, aprendes a ver lo bueno. Y por ejemplo, yo te puedo mencionar muchas cosas, pero algo es, aprendes a ser familia, tu Ujú, esposo, tus hijos y tú. Es algo ujú, que yo viví, que tuve la oportunidad de vivir porque desde chiquita, por el trabajo de mi papá, nosotros vivimos en diferentes países. Y entonces, digamos, mis papás tenían amigos en Miami o tenían amigos en Phoenix, pero siempre éramos nosotros, ¿no? Entonces, ujú, nosotros crecimos como muy unidos. Y ujú. creo yo que en México, cuando vives cerca de tu familia, pues siempre es como que, oye, tengo la fiesta fulana, cuídame a mi hijo, o me Sí, voy a ir de viaje, mamá, ahí te van mis hijos, ay, no, 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 tengo que trabajar, mamá, cuídame al niño, ¿no? Decían que en México las abuelas se convierten en las niñeras de los hijos, ¿no? Y aquí no, porque si yo quiero salir a cenar, digo, ahorita tenemos año y medio con restaurantes cerrados, ¿verdad? Pero en el pasado, cuando éramos libres y podíamos salir, si yo cuando y mi había vida esposo, normal. sí, cuando podíamos tener una vida normal, si yo y mi esposo queríamos salir a un restaurante a tomar un trago o algo, teníamos que organizarnos de tal forma que contratar a una nani que conociéramos, que Sí, viniera y se quedara ciertas horas, porque aparte es carísimo ese servicio. Pero sí, nosotros ya teníamos que dejar a los niños cenados, bañados y dormidos. Y la nani venía y se sentaba y solamente los veía que estuvieran dormidos y te cobran muchísimo, ¿no? Entonces, la verdad es que, y estás tomando y apúrale porque no, nos va a cobrar más. Y si queremos ir de viaje, pues me voy junto con mis hijos. Entonces yo creo que aprendes a resolver tú tus propios problemas y ujú, aprendes a disfrutar tu propia vida. Entonces, ujú, eso creo que es súper importante porque te da otra perspectiva ujú. eh, y valoras muchas cosas que estando pegado a tu familia no lo haces. Yo creo que acabas de decir algo bien importante. Aprendes a darte cuenta de lo capaz que eres, Exacto. ¿no? Y cuando estás en tu mundo, en tu confort de familia, de país, del sistema que ya conoces, pues no te das cuenta, ¿no? O son pocos los que se dan cuenta de lo capaz que eres de brincar Es que ni muchos. lo piensas, Sí. porque dicen que de la necesidad nace la creatividad. Ujú, Entonces, si no necesitas, ¿por qué vas a ser creativa? O sea, si yo tengo a ujú, mi mamá que me cuida a mis hijos, ¿por qué voy a contratar a alguien? ¿O por qué yo voy a organizar mi tiempo si yo sé que mi mamá está a una llamada de teléfono de lejanía? O sea, a mí me pasa, cuando yo voy los 2 meses a México, si bien precisamente porque vivo y me acostumbré a organizarme así, yo voy y yo trabajo, ¿no? Entonces siempre he trabajado home office, para mí no es algo nuevo, y contrato una nani. Pero se me hace muy fácil y le digo en las noches, mamá, me voy a ir a cenar con mis amigas, ahí está la niña se durmió, te encargo a mis hijos. claro, Cosa que aquí, pues no haría, no. ¿no? Entonces, eh, te das cuenta de muchas cosas que puedes hacer. O sea, yo creo que si a mí me hubieran dicho, Carolina, en tal año vas a estar encerrada en tu casa, sin poder salir ni siquiera a caminar a la calle, porque aquí en Francia sí estábamos, o sea, no podíamos, pero salir para nada, ¿no? El súper era en línea, todo era en línea. Y yo estuve encerrada desde principios de marzo que nos cerraron el año pasado, con Ujú, mis 2 hijos, que en aquel ujú. entonces tenía uno que acababa de cumplir 2 y uno de 3, con un full-time job, estudiando un MBA y haciendo las cosas de la casa. Entonces, imagínate, estaba entre
en la mañana reuniones y que cambia pañales y que mamá tengo hambre y mamá vamos a jugar y luego me mandaban unas libretas de la escuela con miles de actividades que yo tenía que hacer con mis hijos y ahí estoy haciéndolas y entonces luego hay que darles de comer, pero tienes que hacer esta reunión y haz este documento y la verdad es que yo sentía que me iba a volver loca y en las noches terminaba de trabajar porque yo trabajo en una empresa global, entonces me encargo de la comunicación y las relaciones públicas en 4 países, ¿no? Reino Unido, España, México y Canadá. Entonces, así como trabajo de día, pues también trabajo a veces en las noches. Y terminaba de trabajar y ahí ponte a hacer la tarea de la maestría, ¿no? Del MBA. Ay, no, no, no. Entonces, había veces que yo un día le dije a mi esposo, o sea, yo creo que sería bueno que vaya con un psicólogo, o sea, siento que me estoy volviendo loca, ¿no? O sea, a veces, ¿no? Claro. Y no, y pasó y mis hijos volvieron en septiembre o octubre a la escuela del año pasado Ujú. y no pasó nada. Y pude hacer todo. Sí, 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 sí. Sí, las circunstancias hicieron que tú tomaras ahora sí que, Claro, pues, las riendas de claro. decir, bueno, pues ni modo, es así o así, ¿no? No, es que no hay opción, ¿no? Yo creo que sí, pero también es súper importante, y creo que lo comenté en una plática que di de empoderamiento de la mujer mexicana, Ujú, buscar con quién hacer tu vida. Yo creo que el compañero que tengas de vida es sumamente importante en ti. Eh, ujú, por ejemplo, él tuvo que ir a trabajar porque su trabajo fue considerado prioritario, entonces él sí tenía que salir de casa e ir a su oficina, ¿no? Pero él se las arreglaba para estar de regreso justo a las 5 de la tarde. Y entonces, a partir de las 5 de la tarde, él se encargaba de los niños. Si yo tuviera juntas, maestría, lo que tuviera, yo era libre de hacerlo. ¿Por qué? Porque Jean Christophe se encargaba de eso. Entonces, digamos, no es que me ayudara, ¿no? Porque luego en ujú, México decimos, ay, es que tu marido ujú, te ayuda mucho. No, 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 ujú, no me ayuda, porque también son sus hijos, ¿no? Entonces, nos repartimos las tareas de una forma que se pueda balancear. Evidentemente, pues como mamá, tú sabes que siempre como mamá recae en ti el mayor trabajo, ¿no? ujú. Pero, pero yo creo que si yo hubiera tenido otro marido que no me ayuda, que no cooperara con la casa, pues hubiera sido muy diferente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí tuvo mucho que ver el esposo que tuve, digo, porque tengo hijos y todo, pero también el darte cuenta que eres capaz de hacer todo lo que te propongas. Yo creo que los limitantes están en la cabeza. Ujú. ¿Qué podrías, qué podrías tú decirle a todas estas mujeres que están inmigrando, que quieren inmigrar, las chavas, por ejemplo, para hacer un poco más corto o más fácil el periodo de adaptación? O sea, ¿qué tal vez tú sí cambiarías de lo que tú has aprendido? ¿Qué cambiarías y dijeras, esto tal vez lo podría haber hecho así o esta información a mí me hubiera podido servir y no la supe en su momento? Yo creo que, a ver, primero motivarlas a que lo hagan. O sea, yo creo que es súper importante que se atrevan, que lo hagan. Los cambios siempre son buenos y Ujú, mucho más cuando vas a ir a otro país, ¿no? Es como que es starting fresh, ¿no? O sea, volver a empezar. Y aparte de todo, como mexicanas, en México, como te comentaba hace días, tenemos como muchos eh, estereotipos, muchos traumas, no sé cómo decirle, por lo menos yo, o sea, de, ay, es que si está gordita, o ay, si tiene vitiligo, ¿no? Y entonces tratamos así como de siempre ser la mujer perfecta, ¿no? Y vernos bonitas y 1000 horas en el gimnasio para estar flaca y por lo menos, por ejemplo, yo tengo vitiligo, siempre trataba, ¿no? De maquillarme muchísimo para cubrirlo y que no se me vaya a ver, que no se vayan a dar cuenta, ¿no? Y cuando se daban cuenta en los comentarios siempre era como que, ay, tiene vitiligo y qué triste, y entonces eso te daba una inseguridad. Entonces, ujú, algo que yo veo positivo aquí en Francia fue justo eso, que llegué aquí y eso no es importante. Hay cosas más importantes en la vida que estar perdiendo el tiempo en estupideces como esas. Entonces, a mí eso me ayudó mucho a tener esa seguridad que hoy, digo, también la edad, ¿no? O sea, yo creo que es una mezcla de todo,
pero sí yo creo que el país a mí me ayudó, la gente, la forma de vivir y de pensar, a quitarme esos traumas, esas inseguridades, más no traumas, esas inseguridades que tenía, y ahorita es algo que no me importa, ¿no? Porque eso no cambia ni te define, ¿no? Yo creo que todas las mujeres somos bonitas, cada quien en sus formas, y la belleza más importante es la que tenemos aquí, punto, ¿no? Entonces, un dato importante es, antes de irte, habla el idioma. ¿Qué? Asegúrate de hablar el idioma, porque creemos, yo me metí a clases de francés antes de venirme, pero aún así siento que no lo hablaba tan bien. Entonces yo creo que es muy fácil, si tú ya hablas el idioma y lo dominas, te va a costar la mitad de trabajo que alguien que no. Yo, por ejemplo, llegué y según yo hablaba poquito y me di cuenta que no hablaba nada, ¿no? Entonces lo tuve que aprender y entonces mientras lo aprendes ya estás viviendo ahí y entonces tienes que hacer las cosas administrativas y todo eso al mismo tiempo que estás aprendiendo el idioma. Entonces, creo que aprender el idioma es básico. Número 2, empaparte un poco en la cultura antes también, ¿no? Saber que sí se puede hacer, que no, sí es complicado. Ahorita con el internet, pues ya ahí te metes a Facebook y pones mexicanos en París o mexicanos en Londres y te aparecen miles de grupos, ¿no? Entonces yo creo que esos son es un buen punto para que la gente pueda investigar y darse un poco la idea de cómo se vive en aquel país, ¿no? Sí. Cómo es, qué comen, las culturas, la seguridad, los costos de vida, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper importante averiguarlo. En mi caso yo no lo hice porque, bueno, yo me casé, ¿no? Entonces, digamos, eso mi esposo lo tenía cubierto, Claro. pero, y sobre todo tener la mentalidad de que no va a ser fácil. No va a ser fácil adaptarte. Yo creo que si tienes en mente el decir, a ver, sé que es un proceso, es algo nuevo, no va a ser fácil, pero estoy dispuesta a hacerlo, ya estás del otro lado, porque esa mentalidad va a evitar que te quieras regresar a tu país, que te quieras regresar a lo que ya conoces, ¿no? Y va a hacer que te quedes. Entonces yo creo que estar abiertos y saber que no es un proceso fácil, pero sí es un proceso que vale la pena, mucho. Que te ha transformado, ¿no? Me imagino que no eres ya, cuando tú No, ves atrás, ya sí has cambiado, o sea, dices, bueno, la Carolina que yo veí, que vivía en México y ya no es la misma. no, yo creo que no. O sea, yo creo que sí, no. Digamos, sí, hay cosas que sigo pensándolas, mis amigos siguen siendo mis amigos, pero yo creo que sí, mi mentalidad cambió mucho en el aspecto de, por ejemplo, en México somos súper consumistas, ¿no? En México te subes al social media y lo único que ves es, mira la blusa qué bonita, cómprala, mira el lente qué bonito, cómpralo, mira las pestañas que me puse, póntelas, ¿no? O sea, es pum, Sí, pum, todo el día, ¿no? sí. Te están bombardeando con compra, 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 y somos mega consumistas, y no nomás en ropa, en cosas, sino las cirugías, las operaciones, que las pestañas, o sea, no hallamos como los arbolitos de Navidad, ¿no? Ni qué colgarnos. No, no es que esté mal, en nuestra cultura, no me vayan a decir, ay, no, esta mexicana grosera, no. Pero aquí se pueden comprar a lo mejor unos zapatos, porque aparte todo es muy caro, muy, muy caro, pero se compran unos zapatos a lo mejor muy caros, pero es un par, y les va a durar para muchos años, ¿no? En México tenemos un zapato por si me pongo pantalón, uno por si me pongo short, uno por si me pongo falda, ¿no? O sea, tienes un tipo de zapato para cada Sí, sí, cosa. Aquí no, sí, aquí sí. es uno nomás, pero te va a durar mucho tiempo. Entonces, aquí compran cosas de mejor calidad para consumir menos. Francia es un país, y eso sí, muy preocupado por el medio ambiente, ¿no? O sea, yo me acuerdo que aquí en el verano hace mucho calor, Gina, mucho calor. Y yo, pues de Sonora, acostumbrada al aire acondicionado, ¿no? O clima, le dicen en otros lugares. Y llego aquí y yo decía, ay, en Cristo, o sea, siento como voy a desmayar del calor. Ayúdame, ¿no? Y nada, no hay aire acondicionado, no hay clima, no hay nada. ¿Pero por qué? Es que contamina. Ok. Estás haciendo daño al mundo, ¿no? Porque pues para ti echa aire frío, pero para afuera echa aire caliente, ¿no? Entonces,
contaminan. Entonces, realmente, entonces el francés construye su casa de cierta forma y de ciertos materiales que en el invierno sea un poco caliente y en el verano sea una casa fresca. Ujú, Y ujú. entonces la alimentación que el francés tiene es verano, no comen nada cocinado, o sea, comen muchas ensaladas, muchas Sí, frutas, comen comida fresca para estar frescos. Y en el invierno, pues comen comida caliente y comida grasosa. Entonces, realmente el francés, eso me encanta y me fascina porque me encanta todo el tema también de nutrición, que comen solamente las frutas y verduras de estación, sí. ¿no? Ujú, O sea, en invierno no es temporada de tomate, entonces no hay tomate. Punto. Se acabó. Y no hay tomate. Entonces, nosotros sí estamos acostumbrados a, ¿quieres fresas? Ve al súper y cómprala, ¿no? Y todo el año hay fresas. Y aquí no, o sea, hay cierta temporada de fresas y en ese tiempo cómete las que te vas a comer porque ya no va a haber el resto del año. Entonces, creo que eso también habla mucho porque obviamente es el sistema de siembra es diferente, ¿no? Porque en México, ujú. pues imagínate, ¿no? Tenemos que preparar la tierra para sembrar fresas siempre, para que siempre exista fresas para ti, y aquí no. Entonces, eso también creo que ayuda al mundo. Ujú, Y son muy, Francia es realmente un país, a mí se me hace que ayuda mucho al mundo en ese aspecto. Entonces, yo creo que esa mentalidad de consumista se me acabó. ujú, Ahorita se me antoja algo y digo, ¿lo necesito? No, pues no lo compres, ¿no? Mejor ujú. guarda el dinero, empecé a ser más ahorradora también. Eh, yo creo que me volví más fuerte, eso sí, como dices tú, más independiente, pues eso obviamente lo tuve que hacer, ¿no? Ujú, Eh, y, y algo que me pasó, yo creo que, digo, yo siempre he tenido muy buena relación con mis papás, gracias a Dios, siempre, toda mi vida. Pero yo creo que cuando vivía en México me pasaba mucho es que no sabe, o, ay, mi mamá, ¿no? O, ay, mi papá. sí, No valoras lo que hacen por ti. No lo sí. valoras porque es su obligación, es mi papá, ¿no? Es su obligación, es mi mamá. Y algo que a mí me pasó es que ahora que vivo lejos, empecé a valorar a mis papás de una forma muy, o sea, muy grande, muy diferente a como los veía antes. Mi relación sigue siendo excelentemente buena, pero ahora mi agradecimiento hacia ellos creció ¿no? O sea, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque ahora que yo tengo hijos y yo volteo atrás y digo, ay, cómo mis papás, ¿no? Me daban la vida, me cuidaban, eh, los esfuerzos que hacían. Entonces dices, yo los quiero hacer por mis hijos. Y el ver lo que cuestan, Ujú, ¿no? Es difícil porque tú le quieres dar a tus hijos la vida que tú tuviste, mínimo, sí. y mejor. Ujú. Y mejor, Y claro. entonces, ¿no? Y como que lo que tú es la base y de ahí para arriba, ¿no? Y entonces, ¡fuf! Dices, qué difícil, qué costosa es la vida, ¿no? Y Sí. entonces ahí valoras el esfuerzo que tus papás hicieron y valoras a tus papás. Y entonces yo voy a México y no siento más que agradecimiento por mis papás, ¿no? Literal, o sea, y me da risa porque platico a veces con mis hermanas y me dicen, ay, es que mi mamá, no es que no te pelees, tienes la fortuna de vivir cerquita de ella, Ujú, ujú. abrázala todo lo que yo no puedo abrazarla, ¿no? Entonces, Sí. o abraza a mi papá todo lo que yo no puedo abrazarlo, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que eso a mí me dio mucha felicidad porque, digo, a pesar de siempre tener una muy buena relación con ellos, creo que la admiración hacia ellos creció mucho, el agradecimiento y el amor, ¿no? Entonces los veo diferente totalmente, eh, porque ahora los veo y reconozco, ¿no? Les doy el reconocimiento que merecen, ¿no? De haber sido unos grandes padres. Y lo siguen haciendo, ¿eh? Lo siguen siendo y son unos excelentes abuelos, ¿no? Yo digo que lo mejor de haber sido hija de mi papá es que mis hijos son sus nietos, ¿no? Porque mi papá es, yo creo que el campeón de los abuelos, así, entonces es genial. Entonces yo creo que sí, es difícil, pero no imposible. Sí soy muy diferente, ya no tengo las inseguridades que tenía antes. No sé si es la edad, Francia, o una mezcla de las dos, pero yo ahorita estoy en una etapa en mi vida en la que me gusta mi vida, me gusta como soy, me gusta lo que hago, ¿no?
tengo hasta la felicidad de tener un trabajo, digamos, oficial, el Godínez, pero también doy el coaching de comunicación e imagen pública que te comenté. Y los dos me apasionan y tengo la oportunidad de hacerlos. Y la verdad es que ahorita me gusta mucho mi vida y me siento muy feliz, ¿no? La relación con mi marido es muy buena. Tengo un matrimonio con muchos problemas, pero muy bonita, o sea, porque no existe el matrimonio perfecto. Claro. Eso de que dicen, ay, yo nunca me peleo con mi marido, eso no es cierto. Y pues yo tengo un matrimonio normal, ¿no? Como el que puedes tener tú y el de todo mundo con problemas y con cosas muy bonitas también, ¿no? Entonces, tengo muy buena relación con él. La verdad es que hicimos nosotros un pacto, porque yo así fue en mi casa. Nosotros nunca vamos a gritar ni vamos a discutir enfrente de los niños, ¿no? Porque el francés tiende, ¿no? O sea, yo estoy en la mañana trabajando y si están, por ejemplo, ahorita que están arreglando la calle, se escuchan, ¿no? O sea, es agresivo, es peleonero, o sea, yo grito, tú gritas y todos nos gritamos, ¿no? Entonces, o sea, yo cuando llegué aquí, eso me asustaba, ¿no? Porque, madame, es que, wow, o sea, tranquila, ¿no? O sea, muy agresiva la gente. Y yo me daba mucho miedo que él fuera a ser así. Gracias a Dios jamás me he gritado, pero sí cuando tuvimos un hijo, el primer hijo, yo le dije, mira, Jean-Christophe, nosotros podemos discutir y podemos no estar de acuerdo en muchas cosas. La verdad es que a mí no me gustan los gritos, yo no estoy de acuerdo con esa cultura de gritar. Entiendo que es tu cultura, pero entonces, si tú y yo tenemos alguna diferencia, platiquémosla y demos siempre una propuesta, ¿no? O sea, digamos, no me gusta que, no sé, que camines así, entonces yo propongo que ya no camines, no sé, alguna propuesta en Sí. positivo, pero siempre hablemoslo aparte, no cuando estemos con los niños. Ellos no tienen por qué darse cuenta. Yo lo viví así y entonces eso sí era muy importante para mí seguirlo, ¿no? Y bueno, ya que esto lo he respetado y hasta la fecha casi no discuto con él. Y cuando llega a haber un problema, la verdad es que lo platicamos ya después, pero nunca enfrente a mis hijos, ¿no? O sea, eso tratamos de evitar. Ahorita tocaste el tema ahora sí que de un shock de culturas, ¿no? Tú lo vives y al inicio más con tu esposo, porque son dos culturas diferentes, aunque siempre digo, bueno, venimos del latín, pero de todas maneras, dos mundos diferentes, maneras de ver la vida diferente también. Totalmente. Entonces, tanto como individuo, pero también como la cultura que él ya trae, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué, bueno, me acabas de decir que lo platicas, ¿no? Pero es hacer estas concesiones, es el decir sí acepto esto y esto no, es es una plática constante, pero con la gente con la gente que te rodea, cómo tú interactúas, cómo tú llegas a integrarte no sé, amigos franceses o cómo te hiciste amigos de. Pues yo creo que, a ver, soy muy amiga de mi vecina es española y su marido es francés. Eh, un día nos presentamos, nos vemos en la calle, hablamos español y nos hicimos amigas. Te puedo decir que de aquí de donde yo vivo ella es mi gran amiga. Tengo amigas mexicanas, obviamente. Tengo amigas francesas también, no muchas, pero sí, algunas las conocí. Una está casada con un médico mexicano y de Quenosh y ella es francesa. Y las otras, la realidad es que las hice aquí antes, había los cafecitos, entonces yo iba y dejaba a mi hijo grande a Bulmaro a la escuela y me iba siempre a tomar un café ahí, ¿no? Muy mañana, muy temprano. Y bueno, de ahí empecé a ver así como gente, un día se me acercaron y, español, y yo, no, mexicana, mexicana, y empezamos a hablar de la diferencia, y así fue como empecé a ser realmente amigos, en la escuela de mis hijos, pues con las mamás de los mismos niños también, pero te vuelvo a decir, el francés es muy cerrado, entonces a pesar de que sí tengo estas amigas francesas, yo creo que no tengo así que tú digas, ay, mi amiga del alma francesa, pues no. O
sea, las veo, hablo con ellas, nos mandamos mensaje, ¿cómo estás? Pero realmente yo creo que mis amigas más cercanas aquí en Francia, pues es mi vecina Adriana, Ángela, perdón, que es española, y Adriana, que vive en Toulouse, que está a una hora de aquí, que ella es mexicana. O sea, las dos hablan español, pero sí Ángela, que es mi vecina y a la cual quiero mucho, ella yo sí la veo muy metida en la cultura francesa. Ella se vino muy joven a Francia y entonces ella sí es como francesa. Entonces, yo creo que respetando, y son muy educados, el francés es muy educado, digamos, es duro, pero es educado, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil, no tengo tantas amiguísimas aquí en Francia, pero las que tengo han sido muy buenas, ¿no? Pero, y las pláticas son muy interesantes, pero sí, al principio era difícil porque pues vienes de esta cultura, lo repito, necesito un carpintero para que me haga esto, necesito un electricista, ¿no? Y entonces yo me acuerdo cuando viví en París que decía, ay, es que el sábado hicimos los arreglos, pero ¿cómo? O sea, hablaste de un carpintero y te voltean a ver así como, y esta tonta, ¿no? No, pues yo lo hice, pero ¿cómo lo hiciste, no? Y pues yo lo hice, pero ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo lo hiciste, no? Y pues el cableado fui, no sé qué, y dices, wow, ¿no? Y en aquel momento me decía así como que, ay, qué pena, ¿no? Ya ahorita ya me acostumbré, yo también digo, es algo normal, ya obviamente no dices, ay, contrataste, pues ya no, porque ya sabes que eso aquí no es así como que muy normal, pero realmente es difícil hacer amigos, ¿eh? O sea, digo, mis amigos son mexicanos y pocos franceses. ¿Y esos amigos los hiciste también, bueno, así como que me dices del café y todo, bueno, puntualicen esto porque de pronto dices, bueno, de dónde me agarro? De dónde empiezo este recomienzo de mi vida socialmente, ¿no? Laboralmente, porque es como, bueno, llegas y pues sí, ahí te instalaron, pero a ver, o sea, dale, ¿no? Pues mira, socialmente yo me metí a buscar, ¿no? Mexicanos en Toulouse, ¿no? Que era la ciudad más grande, más cerca que tengo, ¿no? Y mandé un mensaje, soy mexicana, acabo de llegar, aquí y quiero ser amigos, ¿no? Pues hay estos eventos, asistí a los eventos, ahí platiqué de ahí salieron 2, 3 amistades, ¿no? En París hice lo mismo. Fíjate que en París hice muchos amigos de Estados Unidos. O sea, donde yo trabajaba en París había gente de Estados Unidos y había franceses. Y me hice amigo de Estados Unidos y los franceses, hola, ¿cómo estás? Pero no tanto. No estoy diciendo que me caigan mal, o sea, mi esposo es francés y lo amo con todo mi corazón. O sea, me encantan los franceses y las mujeres francesas son guapísimas y elegantísimas y no, o sea, la moda francesa, su estilo me fascina, ¿no? Pero son difíciles, es difícil entablar una amistad. Y luego, eso en el tema social. Entonces ya de ahí, pues, tuve esos amigos. Cuando yo no trabajaba en la empresa la empresa para la que yo trabajo es del Reino Unido, ¿no? Está basada en Londres y todo lo hago por home office. Pero antes de esto, pues yo iba como una vez al mes a Toulouse, me reunía con las amigas de allá de Toulouse, nos divertíamos, etcétera. Pero después que empecé a trabajar, pues ya es súper difícil ir, porque yo trabajo de lunes a viernes, desde la mañana hasta el anochecer, ¿no? Entonces, pues no me queda tiempo. Y a pesar de que es home office, no puedo, o sea, yo tengo que trabajar, entonces no puedo decir, ay, jefe, pues, al rato nos vemos, ¿no? Y me voy, o sea, no, tengo que trabajar y son videoconferencias y son reuniones virtuales. Entonces, pues bueno, yo la verdad es que ahorita sí me siento súper dedicada al trabajo, como que es la mentalidad que yo traigo. Todo el día trabajo y por las tardes ceno con mi esposo y mis hijos y sigo trabajando y ya en la noche me pongo a ver la tele o a platicar con mi marido, ¿no? Entonces, realmente no me deja mucho tiempo para socializar como en México, pero también creo que es porque él no se presta, ¿no? O sea, yo me acuerdo que le decía a mi vecina, oye, vamos a un café, sí, déjame ver la agenda, a lo mejor la próxima semana, ¿no? En cambio, en México somos de que terminamos de trabajar, vamos a los tacos, ¿no? O sea, vamos a comer los tacos ahorita de media hora, ¿no? Sí, obviamente sí extraño eso porque creo que es sano también convivir, pero
también mi mentalidad cambió. O sea, ahorita mi mentalidad está en, yo trabajo, mi familia, mis hijos, y el tiempo que tengo disponible lo utilizo para jugar con mis hijos, que me encanta, ¿no? O si tenemos vacaciones, pues vemos a dónde nos queremos ir y nos vamos los 4 de vacaciones y nos disfrutamos, porque creo que en esta vida tan rápida, en la Sí, que estamos viviendo actualmente, eh, estaba leyendo yo un artículo que decía, los niños están viviendo, estamos viviendo una vida de papás cansados, ¿no? Papás que sí. trabajan todo el día, hijos que están en la guardería todo el día, salen de la guardería y el papá está cansado, entonces no tiene Ujú, la paciencia, no tiene la tolerancia, no tiene las ganas. claro. Entonces, yo creo que para mí ha sido muy importante el siempre tratar de darles lo mejor a mis hijos. No soy perfecta y obviamente de repente me harto y, ay, ¿no? O sea, tengo ganas de, ya cállense, ¿no? Pero, sobre todo porque mis hijos son súper traviesos, ¿no? Súper traviesos. Yo sé que todas las mamás dicen lo mismo, pero no, de verdad, o sea, mis hijos son súper traviesos, o sea, y yo fui la mejor portada de mis hermanas, no sé qué pasó aquí se equivocaron, ¿no? Sí, Pero mis porque hijos son súper normalmente traviesos. dicen que pagas el que haya sido mal por... Pero yo siempre fui la más obediente, Carolina llegaba, entonces me tocaron los hijos tremendos, ¿no? Tremendos. Entonces, pero pues así de igual de tremendos son de hermosos, ¿no? Entonces yo trato como que de siempre separar eso, ¿no? Por ejemplo, como trabajo con México, yo a mi jefe le digo, yo de 5 de la tarde a 7:30 no puedo trabajar porque tengo que ir por mis hijos a la escuela, regresar, les doy de cenar, eh, digo, cenamos juntos, nos bañamos, a los niños, mi esposo y yo los bañamos, los cambiamos y yo ya mi esposo se queda durmiendo a los niños y ya me bajo yo a trabajar. Entonces, ese es tiempo que yo tengo que pasar por mis hijos porque casi no los veo en todo el día están en la escuela y los Sí. fines de semana 100% para ellos, para Ujú. si voy a la tienda me lo llevo, si voy a caminar me lo llevo, al parque vamos, o sea, tratamos de hacer muchas actividades juntas porque creo que aprovechar a mis hijos es lo más importante. Digo, para Ujú. ellos trabajo, ¿no? O sea, digo, también para mí, porque para mí es súper importante sentirme productiva. Eso es algo que mucha gente me decía, es que ¿por qué buscas este trabajo, no? Uno, porque aquí en Francia no es como en México, aquí toda la economía se divide y pues los dos tienen que aportar. Para mí es súper importante ser productiva, Ujú, sentirme ujú, productiva, ujú. hacer algo que me guste. Y pues obviamente buscar y darles a mis hijos un mejor porvenir, ¿no? Un mejor futuro. Entonces, digamos, es un combo, ¿no? Es que lleva Ujú. parte mía, personal, pero también una parte de por mis hijos, ¿no? Entonces, yo, la verdad, tuve la fortuna digo, para la empresa que trabajo es de Inglaterra, y tuve la fortuna y la buena suerte de haber trabajado con el presidente estando en el DF, en la Ciudad de México. Ay, Entonces, cuando me mudo a Francia, me dice él, tiempo después me dijo, ¿sabes qué? A los 2 años o algo así, yo estaba aplicando para un trabajo y me pidieron una carta de recomendación, entonces le escribo para pedir la carta de recomendación y me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy viviendo ya en Londres de planta, ven a trabajar conmigo. Y pues lo acepté porque, digamos, para el otro trabajo en el que yo también estaba aplicando, el cual también me parecía bastante bueno, pues tenía que mudarme de ciudad, porque como te digo, vivo en una ciudad chiquita, o sea, involucraba cambios más grandes. Entonces dijimos, bueno, pues no me tengo que mudar, trabajo desde mi casa, si alguno de mis hijos se enferma, puede quedarse conmigo en lo que yo sigo trabajando. Y bueno, perdón, lo acepté y desde, pues sí, ¿qué será? 3 años, desde 3 años, estoy trabajando en esta empresa desde mi casa, ¿no? Y bueno, antes iba a Londres cuando era necesario, pero ahorita con el confinamiento, pues no puedo ir a ningún lado, ¿no? Estoy aquí en casa. Entonces tuve esa suerte. la verdad que sí, y porque puedes ahora sí que mover un poquito, como tú nos explicabas, mover un poquito tus tiempos, ¿no? Que, Claro, que no es tan fácil. Pero de, el mercado laboral es difícil. muy. Es muy difícil porque fíjate que aquí no hay ese problema de
como mujer, ¿no? Como en México, del machismo, la verdad es que yo aquí no lo he sentido tanto como lo sentí en México, pero y tampoco el ser mexicana, o sea, no quiero no quiero que se malinterprete lo que digo, porque realmente cuando yo llegué a París, yo sentí como que, ¡ay, eres mexicana, qué padre!, ¿no? O sea, los Les franceses dije como la que bienvenida, ¿no? sí, o sea, como que a los franceses les encanta el México y les encanta la cultura y se les hace súper interesante y miles de preguntas y caías bien solo por ser mexicana. En mi experiencia, habrá gente que diga que no, mi experiencia así fue. Yo dije, wow, cómo nos quieren los franceses, ¿no? O sea, realmente. Pero el problema es que cuando empiezas a tener trabajo, o sea, tú vienes de México a lo mejor de haber tenido trabajo, ¿no? Ya tienes una experiencia profesional y tú llegas a Francia y te das cuenta que no tienes nada. Todo lo que hiciste en el otro país no cuenta. Aparte de eso, cuando tú aplicas, porque yo lo platicaba con mi amiga española y le decía, es que no entiendo por qué no me contratan, o sea, tengo carrera, 2 maestrías, hablo 3 idiomas, ¿por qué no me contratan, no? Y entonces dice, y me dice mi amiga, es que si hay un francés que tenga más o menos la preparación, a lo mejor que no es tan preparado como tú, pero pueda hacer el trabajo, se lo van a dar al francés. Siempre va a Entonces, ser la prioridad el francés, ¿no? primero, y luego es el europeo, y luego creo que es, no sé, de otra nacionalidad. Pero entonces el latino, no me estoy refiriendo solo a México, me estoy refiriendo a toda Latinoamérica, Ujú. queda en último lugar, ¿no? Y aparte, los latinos aquí no, laboralmente no tenemos tan buena fama, ¿no? Tengo un compañero de trabajo que es español y él me Sí. decía, es que el mexicano tiene que esforzarse 3 veces más para demostrar lo que está hecho, ¿no? Entonces, yo creo que está mal porque yo creo que los mexicanos somos muy trabajadores, somos mucho más trabajadores que los franceses, Sí. Ujú. mucho más. Mi esposo dice que no, que simplemente ellos son más como enfocados, o sea, digamos que el francés trabaja de 8:30 a 5, pero de 8:30 no, a 5 no hace otra cosa más que trabajar, y que el mexicano se puede tomar breaks. Yo creo que no, yo creo que los mexicanos realmente somos súper trabajadores, o sea, y yo no, mi esposo es muy trabajador, no con él, pero yo lo veo alrededor, o sea, en México la gente en los semáforos te pide dinero, pero o te limpia el vidrio o te hace alguna magia o algo te ofrece a cambio de ese dinero que tú le vas a dar. Ujú. Aquí en Francia no, aquí en Francia se sientan muy cómodos, se ponen un letrero de tengo hambre, dame un Sí. euro. Y entonces te ponen un euro, o sea, no me des menos, dame un euro, ¿no? Entonces, y en México no, o sea, en México tienen que aprender a hacer algo para obtener ese dinero. Ujú. En México, la verdad es que creo que somos gente muy chambeadora. Yo me considero una persona muy trabajadora, pero yo creo que lo que a nosotros nos falta es respetar nuestro tiempo. Por ejemplo, yo empiezo a trabajar en la mañana y luego, pues como son 4 países, trabajo en las tardes, ¿verdad? Bueno, entonces hay a veces que termino a las 9, 10 de la noche a trabajar. Y luego, cuando no termino de mi trabajo de full-time job a las 9, 10 de la noche a trabajar, ay, pues fíjate que doy coaching. Entonces también termino a las 9, 10 de la noche de trabajar del otro trabajo. Y entonces me duermo todos los días agotada, ¿no? Y al día siguiente levántate a las 5:30 con tus hijos, ¿no? A hacer desayuno. Obviamente llega el fin de semana y yo lo que quiero es dormir, pero algo que mi esposo me dice y que tiene mucha razón es aprender a disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Mi esposo se va a las 8 a trabajar, regresa a las 5:30 y se acabó su trabajo. Y si le habla a su jefe, no le contesta. Ya no es horario laboral. Y nosotros tendemos a, estoy cenando contigo, Gina, y volteo y me habla a mi jefe y le digo, ay, es que, y si es urgente, déjame le contesto. Sí, 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 ¿No? claro. Tenemos esa necesidad de Pero siempre pleasing cumplir. people, ¿no? De siempre cumplir, de siempre hacer sentir bien a los demás. Y eso nos lleva a vaciarnos interiormente. También nos lleva a aceptar, yo creo, en algún punto condiciones de trabajo que no son tan bondadosas hacia ti. Ujú.
el francés, y yo creo que los europeos en general, pero el francés, respeta mucho a él. Se respeta. Dice mi mamá, es que son muy creídos. No, no considero que sean creídos. Yo considero que se respetan. O sea, a ver, yo respeto mi profesión, respeto lo aprendido, respeto el trabajo que hago y lo hago valer. Y Ok. eso para mí es admirable. Ujú. Y lo digo porque yo, por sacar el trabajo, me he podido quedar hasta las 3 de la mañana trabajando, ¿no? Por ese sentido de responsabilidad de que tengo que hacer todo lo posible por estar súper bien en mi trabajo, por hacer lo mejor que puedo, pero me olvido de que, pues no, o sea, tú trabajas para vivir, no Sí, vives para trabajar. Y en México vivimos para trabajar y en Francia trabajan para vivir, punto. Y es algo muy admirable. sí, 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 porque, bueno, tú desde el inicio de esta entrevista, una, me decías, a valorar el ser, ¿no? Te interesa más el alimentar tu ser, lo que tú Claro. eres, que lo que puedes aparentar ser, ¿no? Entonces, y ahora me hablas de esta cultura del respeto, porque respeto mi trabajo, soy profesional, pero porque me respeto, también respeto mi tiempo y respeto lo que yo soy y entonces separo lo profesional de lo que yo soy como persona, ¿no? Exacto, y eso se me hace, a mí, separar el lado profesional, se me ha hecho difícil, porque se me hace difícil poner límites, se me hace difícil decirle que no a mi jefe o que no le puedo tomar la llamada, ¿no? Y, Ujú. ¿por qué? Porque me siento responsable de hacer mi trabajo siempre eficiente, pero esa cultura del francés de ahorita estoy trabajando y trabajo, y ahorita estoy con mi familia y disfruto mi familia, a mí se me hace súper importante para tener un balance en la vida y vivir una vida feliz, porque ni te matas por tu trabajo, ¿no? Pero lo haces bien. O sea, el que no te mates no significa que va a ser un trabajo malo, al contrario, haces un trabajo excelente, pero disfrutas tu vida y tienes tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Que al final del día realmente es lo que importa. Y respecto al otro que dices, yo creo que sí, a mí Francia me ayudó y mi esposo también, justo a eso, a lo que dice la gente, la opinión que los otros puedan tener de ti, no es tu asunto, no es importante, porque al final del día va a haber gente que diga, ay, qué bonita, ay, qué fea, ay, qué linda, ay, qué tonta, ay, qué mala. Cada quien puede opinar lo que quiera. Y yo soy libre de opinar lo que yo quiera de las personas que yo quiera, ¿no? Esa es la libertad de las personas. Sí, Y no vas a poder controlarlos, y a la única persona que le va a afectar es a ti. claro. Entonces, cuando saltas eso y te empieza a valer y dices, no valer, o sea, sino realmente es como, yo tengo la opinión mía, me gusta lo que yo opino, me gusta lo que yo pienso de mí, y si tú piensas diferente, pues qué bueno, ¿no? Felicidades, cada quien puede pensar lo que quiera y ya está, ¿no? Pero ya no te duele, ya no te importa y eso es súper importante porque entonces aprendes a verte a ti misma, a Ujú, quererte. Yo creo que una, una de las formas de, digamos, la belleza más importante en la mujer es la seguridad. ujú, Puede haber una mujer que no sea tan agraciada físicamente, pero con una seguridad brutal que está bonita. ujú, Y puede haber una mujer brutalmente hermosa, pero que sea tan insegura que la ves fea. ujú, 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 ¿No? ujú, Entonces, digamos, los dos extremos son malos, ¿no? ujú. Que no seas tan segura que caigas en el y yo soy lo mejor del mundo, en el egocentrismo, o sea, eso no, digamos, una seguridad y autoestima bastante buena, ¿no? En los términos normales, ¿no? Ujú, Pero yo creo que es algo súper importante y habrá mexicanas que son muy seguras, no lo dudo, yo creo que sí. Hay muchísimas. Yo en lo personal no me considero una mexicana que era segura de sí misma al principio. ujú, Yo creo que yo era muy insegura y ujú, antes yo creo que nunca te lo hubiera podido decir.
me hubiera costado trabajo decir, sí, soy insegura, aceptarlo, ¿no? Sí, reconocer. Pero, claro, es difícil, pero ahora digo, sí, sí era. O sea, cuando volteo atrás digo, wow, qué insegura era, ¿no? Y cómo he crecido, cómo he madurado eso, que ahorita sí, me siento muy segura de mí y entonces ya no me importan las cosas que no tienen importancia, ¿no? No tengo tiempo para dedicarle a eso porque estoy muy ocupada construyendo mis sueños y construyendo mi vida y estoy muy ocupada disfrutando a mis hijos como para que me importen las otras cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que a mí Francia me ayudó muchísimo y es un país al que yo le estoy eternamente agradecida. Lo quiero mucho ya y lo considero mi segunda casa, ¿no? La primera siempre será México. Claro, yo creo que esa no se sale, no, esa no puede salirse de aquí, de la sangre, ¿no? Dicen, uno sale del pueblo, pero el pueblo no sale de uno, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. Bueno, claro. y como tú decías al inicio, simplemente es hacer que los dos mundos, sacar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y entonces eso se lo transmites a tus hijos y eso es lo que tú, me imagino que eso es lo que tú quieres para tus hijos, ¿no? Que Por tengan supuesto. de los dos lo mejor, ¿no? Porque de los Claro, dos siempre hay sus pros y sus contras, sus peros y sus issues y lo bueno y lo malo, pero finalmente pues tú les darás a ellos, los dos, tu esposo y tú les están dando pues lo mejor que pueden de la... claro, porque aquí mis hijos son franco-mexicanos, son tan franceses como mexicanos y tan mexicanos como franceses, ¿no? Y yo tienen la fortuna, como te dije, de ser hijos de dos países hermosos, llenos de cultura, y yo quiero que los dos hijos míos aprendan a amar sus dos países, pero no nomás amarlos, que se empapen de la cultura, del idioma, de las costumbres, y yo creo que cuando tu mamá es mexicana, eso es muy fácil, Sí. porque ellos pues mis hijos comen chamoy, por ejemplo, ¿no? O sea, y mi esposo se enchila con la catsup, ¿no? O sea, por así decirlo. Entonces, eh, eh, las mexicanas tendemos a cocinar mexicano y para mí es muy importante eso, porque yo soy mexicana y a mí me daría muchísima tristeza que mis hijos crezcan y no quieran México, Sí, ¿no? Y sobre todo porque para mí es el trabajo que mis papás han hecho para México. Mi papá trabajó toda la vida en la política y sí. siempre a favor de México, ¿no? Y la forma en la que luchaba por la gente, eh, todo lo que hizo en conjunto con mi mamá, ayudando a México, es algo que a mí me hizo sentir muy orgullosa de ellos, ¿no? De Ujú. los dos, ¿no? Y entonces, mi papá se llama Bulmaro y así le puse a mi hijo grande, ¿no? Bulmaro. Ah, Y qué es algo que yo quiero que mis hijos tengan, ese amor por México, esas ganas de ayudar, ¿no? Entonces, porque teniendo esta historia del abuelo que ayudó a México y que lo hace, y lo sigue ayudando y le sigue aportando tanto valor y tanta riqueza, al igual que la abuela, pues imagínate que crezcan y no quieran a su país, o sea, sería un desperdicio y sí, sería una ofensa, ¿no? Entonces, claro. yo creo que mis hijos van por buen camino, digamos, están chiquitos todavía, pero van por buen camino, los dos aman los dos países y esperamos que siga siendo así, ¿no? No, seguro así va a ser. Bueno, te tienen a ti, que tú estás tan, pues bueno, comprometida con esto. Y Gracias. bueno, yo sé que tienes, tu tiempo es limitado y para nada más cerrar esta rica plática que hoy he tenido contigo, me gustaría, a ver, que me dijeras tal vez solo 3 características tuyas que hicieron que, que, que hicieron que te ayudaron a este proceso de inmigración o estar allá. Perseverancia, Ujú, disciplina ujú. y resiliencia. Y con eso me quedo con la resiliencia, que también es, que es un valor importante para seguir adelante. Claro, Sí, pues sí. muchas gracias. No, gracias a ti, Gina. Muchísimas Gracias por gracias por la opinar. invitación. Me encantó estar aquí.
Te agradezco muchísimo y seguro y espero que esta no sea la última vez que platiquemos por acá. Muchas gracias, bye bye. Chao. Gracias. Y gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima entrevista.